Kesha Washington, residente de toda la vida de Minneapolis, que había construido su restaurante desde cero, conocía sus derechos. Y cuando ella le negó la entrada, citando la Cuarta Enmienda con una calma que lo desconcertó, el agente Sullivan tomó una decisión que le costaría a la ciudad de Minneapolis $4,7 millones. Antes de continuar, ¿dónde nos está viendo? Si es su primera vez aquí, haga clic en ese botón de suscripción. Historias como estas deben ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Sullivan llevaba 9 años en el Departamento de Policía de Minneapolis, trabajando en la tercera comisaría con reputación de aplicación enérgica de la ley. Había sido objeto de 4 quejas de civiles, cada una alegando fuerza excesiva o violaciones de derechos constitucionales, pero ninguna había resultado en disciplina. Sus superiores elogiaban su enfoque proactivo, su disposición a ir donde otros oficiales dudaban. En realidad, Sullivan operaba bajo la suposición de que su placa le daba acceso a cualquier lugar al que quisiera ir, que las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables eran sugerencias en lugar de requisitos constitucionales. Había entrado en docenas de negocios de propiedad de minorías, restaurantes, tiendas, centros de servicio, exigiendo entrada, realizando registros, encontrando violaciones, reales o imaginarias. Y hasta esa tarde de martes nadie le había dicho que no. La llamada había entrado a la 1:47 de la tarde. Queja anónima sobre Kesha's Kitchen, un restaurante de comida sureña en el sur de Minneapolis. El llamante afirmó que había violaciones del Código de Salud, posibles violaciones laborales, actividad sospechosa en la cocina, sin detalles específicos, sin evidencia, solo acusaciones vagas que deberían haber sido remitidas a las autoridades competentes, inspectores de salud, funcionarios del Departamento de Trabajo, agencias de licencias. Pero Sullivan no esperó. Agarró a su compañera, la agente Lisa Chin, y se dirigió al restaurante. Ambos oficiales activaron sus cámaras corporales al detenerse frente al local a las 2:23 de la tarde. El sol de la tarde, brillante e implacable, proyectaba sombras nítidas a través de la calle. Kesha's Kitchen estaba en una esquina, un modesto establecimiento con grandes ventanales que permitían a los transeúntes ver el interior. La hora punta del almuerzo estaba terminando. Unas pocas mesas todavía ocupadas con clientes que terminaban sus comidas. El aroma a pollo frito y pan de maíz se filtraba por la puerta entreabierta, llevado por la cálida brisa de la tarde. Kesha Washington estaba detrás del mostrador procesando un pago con tarjeta de crédito para una pareja de ancianos cuando vio acercarse a los 2 oficiales uniformados. Su estómago se encogió. Había crecido en el norte de Minneapolis, visto a su madre trabajar 2 empleos para mantenerlas a flote, pagado su escuela culinaria mientras trabajaba por las noches en una cafetería, ahorrado durante 5 años para abrir su propio local. Sabía lo que significaba construir algo de la nada en una comunidad que había sido sobrevigilada durante generaciones, y conocía sus derechos como ciudadana estadounidense. La cámara corporal de Sullivan capturó su aproximación. La vista estable mientras caminaba hacia la entrada, su mano descansando casualmente en su cinturón. La cámara de Chin proporcionó una vista lateral, grabando la fachada de la tienda. El letrero pintado a mano que decía Kesha's Kitchen, con una pequeña corona adornándola, y las plantas saludables en las jardineras de la ventana. Sullivan empujó la puerta. La campana de arriba sonó suavemente, y su cámara grabó el interior.
Mesas limpias, sillas ordenadamente dispuestas, un mostrador con una vitrina de cristal que mostraba pastel de batata y melocotón desmigado. La cocina visible a través de una ventana de servicio en la parte trasera. «Disculpe», llamó Sullivan, su voz transmitiendo autoridad. «Necesito hablar con la propietaria». Keisha terminó la transacción, sonrió a la pareja de ancianos y luego se giró para enfrentarse a los oficiales. La cámara de Chin capturó su expresión, tranquila y serena. Una mujer negra de unos 30 y tantos años, con cabello natural, recogido en un moño pulcro, vistiendo una sencilla camisa negra y un delantal. «Soy la propietaria», dijo, su voz transmitiendo la cálida confianza de alguien que había construido su negocio sobre la hospitalidad y el trabajo duro. «¿Cómo puedo ayudarle?» Sullivan se acercó al mostrador, su cámara grabando su propia perspectiva mientras se movía por el comedor. «Soy el agente Sullivan, policía de Minneapolis. Hemos recibido una queja sobre este establecimiento. Necesito realizar una inspección de las instalaciones». Las manos de Keisha descansaban en el mostrador, su postura relajada pero alerta. Ambas cámaras capturaron su respuesta. «¿Qué tipo de queja?» «Eso no es de su incumbencia ahora mismo», respondió Sullivan, su tono despectivo. «Necesito acceso a su cocina, sus almacenes y los registros de sus empleados». La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando toda la escena con perfecta claridad. Keisha inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inalterada. «Agente, estaré encantada de cooperar con cualquier inspección legítima, pero necesito ver su orden judicial». La mandíbula de Sullivan se tensó, el movimiento muscular visible en la cámara de Chin desde el lateral. «No necesito una orden. Este es un establecimiento comercial y hemos recibido una queja. Eso me da autoridad para inspeccionar». «De hecho, agente, no es así», dijo Keisha con calma, su voz firme. «La cuarta enmienda protege mi negocio de registros irrazonables. A menos que tenga una orden judicial o haya una emergencia inmediata, necesita mi consentimiento para entrar en las áreas no públicas de mi restaurante y no le daré mi consentimiento sin ver una orden». Chin se movió incómodamente. Su ángulo de cámara vaciló ligeramente. Sabía que Keisha tenía razón. Había asistido a la misma formación en derecho constitucional que recibía cada oficial. Había aprendido sobre las protecciones de la Cuarta Enmienda, sobre los requisitos para registros sin orden judicial, pero no dijo nada, sin querer contradecir a su compañero delante de un civil. La cara de Sullivan se sonrojó. El cambio de color visible incluso en la brillante iluminación interior. «Señora, no lo haga difícil. Estoy tratando de ser razonable aquí. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener ningún problema en dejarme mirar». «Si tengo algo que ocultar, ¿no es el problema?», respondió Keisha, su voz aún tranquila pero más firme ahora. «El problema es la Constitución. La Cuarta Enmienda no desaparece solo porque poseo un negocio. Me protege de registros irrazonables. Y un registro sin orden judicial, sin mi consentimiento y sin circunstancias apremiantes es irrazonable. ¿Deberían los oficiales de policía estar obligados a obtener órdenes judiciales antes de registrar negocios privados? Comenten abajo. Esto no se trataba solo de un restaurante. Se trataba de si la Cuarta Enmienda se aplicaba por igual a los propietarios de negocios negros o si una placa era suficiente para anular las protecciones constitucionales. Sullivan se apoyó en el mostrador, su cámara grabando sus propias manos mientras agarraban el borde. «Está negando una orden legal de un oficial de policía. Eso es obstrucción». «Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales»,
corrigió Kesha, sus manos aún descansando tranquilamente en el mostrador. Eso no es obstrucción. Eso es lo que significa ser un ciudadano estadounidense. Si tiene causa probable para creer que se está cometiendo un delito, obtenga una orden judicial. Esperaré aquí mismo. Los clientes restantes en el comedor estaban observando ahora, su atención atraída por la creciente confrontación. La cámara de Chin los capturó. Un hombre mayor con un periódico, dos mujeres vestidas de negocios, todas paralizadas a mitad de la comida, todas observando. Sullivan se enderezó, su postura volviéndose más agresiva. A un lado, voy a entrar a inspeccionar su cocina. No, no lo hará, dijo Kesha, moviéndose para posicionarse directamente frente a la ventana de servicio. No sin una orden judicial. La mano de Sullivan se movió hacia la puerta que separaba el área del mostrador del comedor. Su intención era clara. La cámara de Chin grabó el movimiento, el alcance del pestillo. Señora, última advertencia. Apártese o será arrestada por obstrucción. Kesha no se movió. Oficial, no estoy obstruyendo nada. Estoy parada en mi propio restaurante detrás de mi propio mostrador. No tiene derecho legal a venir aquí. La cuarta enmienda es clara. No hay registros irrazonables. Quiere registrar mi cocina, obtenga una orden judicial. Hasta entonces puede irse. La tensión en la sala era palpable, capturada en ambas cámaras corporales. El sol de la tarde creaba contrastes marcados, luz y sombra, correcto e incorrecto. La respiración de Sullivan era audible en su micrófono, rápida y enojada. «Está cometiendo un gran error», dijo, su voz baja y amenazante. «Cuando regrese con esa orden, encontraré todo. Cada violación, cada problema, todo lo que intenta ocultar, y entonces veremos cuán inteligente se cree». «No oculto nada», respondió Kesha. Su voz nunca se elevó, nunca mostró miedo. «Llevo un negocio limpio. Cumplo todas las regulaciones. Pero eso no significa que pueda violar mis derechos. Obtenga su orden judicial oficial. Haga su trabajo legalmente». Sullivan la miró fijamente durante un largo momento, su rostro capturado de perfil en la cámara de Chin. Furia e incredulidad luchando en su expresión. Nunca se le había negado así. En 9 años de servicio policial, había entrado en docenas de negocios, de propiedad negra, de inmigrantes, de minorías, y realizado registros sin órdenes judiciales, sin resistencia. Esta tranquila desafío, esta cita de derechos constitucionales, destrozó todas las suposiciones que había tenido sobre su autoridad. «Vamos», dijo finalmente a Chin, su voz tensa. «Obtendremos la orden judicial». Se giró hacia la puerta, su cámara grabando su vista de la salida. Pero antes de irse, se detuvo y miró a Kesha. «Se acaba de crear un enemigo, señora. Se va a arrepentir de esto». «No creo que lo haga», dijo Kesha en voz baja, sus manos todavía apoyadas en el mostrador. «Creo que recordaré este día como el día en que defendí la Constitución». Sullivan y Chin se fueron. La campana de arriba sonó al salir. Ambas cámaras corporales grabaron la caminata de regreso a su patrulla, estacionada al otro lado de la calle bajo el brillante sol de la tarde. Dentro del coche, Chin finalmente habló, su voz tentativa. «Ella tiene razón, ¿sabe? No podemos registrar sin una orden a menos que ella consienta o haya una emergencia». «Sé lo que estoy haciendo», espetó Sullivan, su cámara grabando la vista a través del parabrisas. «Simplemente llame para obtener una orden». Pero obtener una orden requiere causa probable, y Sullivan no la tenía. Una queja anónima no es suficiente. Debe haber hechos específicos y articulables que sugieran actividad criminal. Sullivan lo intentó de todos modos, llamando al juez de guardia y explicando la situación.
El juez escuchó, hizo preguntas incisivas sobre qué alegaba exactamente la queja, qué evidencia había observado Sullivan, qué causa probable existía. Las respuestas de Sullivan fueron vagas, circulares, cada vez más desesperadas. El juez denegó la solicitud de orden judicial. Oficial, una queja anónima sobre violaciones no especificadas no es causa probable, dijo el juez. Su voz capturada claramente en el audio de la cámara corporal de Sullivan. Si tiene evidencia real de actividad criminal, regrese con una declaración jurada detallando esa evidencia. Pero no emitiré una orden judicial basándome en lo que me ha dicho. Sullivan terminó la llamada, su frustración evidente en las cámaras de ambos oficiales. «Volveremos», dijo. «Ella nos dejará entrar». «Tiene derecho a negarse», dijo Chin con cuidado, su cámara grabando el perfil de Sullivan mientras miraba el restaurante al otro lado de la calle. «No podemos forzar la entrada sin una orden judicial». «Espérame», respondió Sullivan abriendo la puerta de su coche. La marca de tiempo en ambas cámaras mostraba las 3:15 de la tarde. Habían estado fuera menos de una hora, pero Sullivan regresaba, y esta vez no estaba pidiendo. Ambas cámaras corporales grabaron la segunda aproximación. El sol de la tarde seguía brillante, las sombras ligeramente más largas, pero la visibilidad perfecta. Sullivan caminó más rápido esta vez, su postura agresiva, su mano cerca de su arma, en lo que más tarde se describiría como una táctica de intimidación. Chin lo siguió, su cámara capturando su propia reticencia en el paso arrastrado de sus pasos. Sullivan empujó la puerta sin esperar, su cámara grabando el interior de nuevo. Los clientes del almuerzo se habían ido ahora, el comedor vacío excepto por una joven que recogía mesas. Kesha salió de la cocina, un paño de cocina en las manos, su expresión cambiando de complacida a cansada cuando vio a Sullivan. «Oficial», dijo, su voz cuidadosa. «¿Obtuvo su orden judicial?» «No necesito una orden judicial», dijo Sullivan, su voz más alta ahora, más agresiva. «Estoy realizando una inspección bajo mi autoridad como oficial de la ley». «A un lado». «Ya tuvimos esta conversación», respondió Kesha, dejando el paño de cocina sobre el mostrador. «La respuesta es la misma. Sin orden judicial, sin entrada. Esa es la cuarta enmienda oficial. No es negociable». Sullivan se movió hacia el mostrador, su mano alcanzando el pestillo. «Voy a entrar ahí. Puede apartarse o será arrestada». Kesha se colocó directamente frente a la puerta, su cuerpo bloqueando su acceso. La cámara de Chin capturó la confrontación desde el lateral, ambas figuras claramente visibles a la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «No va a entrar aquí», dijo Kesha, su voz elevándose ahora firme y clara. «No tiene orden judicial, no tiene mi consentimiento, no tiene una emergencia. Lo que intenta hacer es ilegal y no voy a permitir que viole mis derechos constitucionales». «Está obstruyendo a un oficial de policía», dijo Sullivan con la mano en el pestillo de la puerta tirando. «Apártese ahora o será arrestada». «Entonces arreste», dijo Kesha sin moverse. «Pero sepa que cuando lo haga, cuando entre en mi negocio sin una orden judicial, sin mi consentimiento, está violando la cuarta enmienda. Y los demandaré a usted y a la ciudad por cada centavo que pueda obtener». La joven que recogía mesas había sacado su teléfono, sus manos temblando mientras apuntaba la cámara a la confrontación. La cámara corporal de Chin capturó que lo hacía. La grabación civil creando un tercer ángulo de lo que estaba a punto de suceder. Sullivan también lo vio, su cámara grabando el giro de su cabeza, el destello de ira cuando vio el teléfono. «Guarde eso», le ladró a la joven.
Esto es asunto oficial de la policía. Tiene derecho a grabar, dijo Kesha, todavía bloqueando la puerta. Así como yo tengo derecho a rechazar su búsqueda ilegal. Estos son nuestros derechos oficial. No puede quitárnoslos solo porque tenga una placa. La cara de Sullivan estaba roja ahora, su respiración pesada, audible en el micrófono de su cámara corporal. Había sido rechazada, contradicha, grabada y desafiada. Cada instinto que había desarrollado a lo largo de 9 años de autoridad incuestionable le gritaba que afirmara el control. Empujó la puerta, obligando a Kesha a retroceder, y se movió hacia el área del mostrador. La cámara de Chin capturó todo. La entrada agresiva, el tropiezo de Kesha mientras era forzada a retroceder, sus manos levantándose en un gesto defensivo. «Está bajo arresto», dijo Sullivan, alcanzando el brazo de Kesha. «Obstrucción de una investigación legal». «Esto no es legal», dijo Kesha, tratando de quitarse el brazo, su voz elevándose. «No tiene orden judicial. Esto es una violación de la Cuarta Enmienda. Está infringiendo la ley». Sullivan agarró ambos brazos, la giró, su cámara corporal grabando su propia perspectiva mientras sacaba a sus esposas. La joven con el teléfono ahora lloraba, todavía grabando. Su voz capturada en la cámara de Chin mientras suplicaba: «Por favor, ella no hizo nada malo. Solo pidió una orden judicial». Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Kesha, el sonido agudo y definitivo en ambos audios de cámaras corporales. La cámara de Sullivan grabó sus propias manos revisando las esposas, luego su vista mientras comenzaba a llevar a Kesha hacia la puerta. «Agente Chin, registre la cocina», ordenó. Chin vaciló, su cámara grabando sus propios pies inmóviles. «No tenemos consentimiento ni orden judicial», dijo en voz baja. «Si registramos ahora, todo lo que encontremos podría ser suprimido». «Le di una orden», dijo Sullivan, su voz dura. «Registre la cocina». La cámara de Chin grabó su lenta caminata hacia la cocina, su reticencia evidente en cada paso. Empujó la puerta batiente y su cámara capturó una cocina prístina. Superficies de acero inoxidable brillando bajo las luces del techo. Ollas colgadas limpiamente de estantes. Un refrigerador comercial zumbando suavemente. Todo limpio y organizado. Caminó lentamente, abriendo gabinetes, revisando el refrigerador, buscando violaciones que no existían. Su cámara grabó todo. Un certificado de código de salud prominentemente exhibido en la pared, fechado y vigente. Etiquetas de almacenamiento de alimentos con fechas y temperaturas, carteles de lavado de manos para empleados en varios idiomas, una cocina que estaba más limpia que muchos restaurantes a los que había ido como cliente. Afuera, la cámara de Sullivan grabó a él llevando a Kesha a su patrulla, sus manos esposadas a la espalda, su rostro decidido. El sol de la tarde les daba de lleno. La calle concurrida de peatones, varios deteniéndose a observar, algunos sacando teléfonos para grabar. «Esto es ilegal», dijo Kesha, su voz temblando de ira controlada. «Sabe que esto es ilegal. Cité la Cuarta Enmienda. Pedí una orden judicial. Hice todo bien y me está arrestando de todos modos». «Debería haber cooperado», respondió Sullivan, abriendo la puerta trasera de la patrulla. «Suba». Kesha se sentó en la parte trasera del coche. La cámara de Sullivan la grabó a través de la rejilla metálica que separaba los asientos delanteros y traseros. Su rostro estaba sereno, su mandíbula apretada con resolución. Miró directamente a la cámara, al lente de la cámara corporal de Sullivan, y habló con claridad. «Mi nombre es Kesha Washington. Soy ciudadana de los Estados Unidos.
Estoy siendo arrestada por negarme a una búsqueda ilegal de mi negocio. El oficial Sullivan intentó entrar en mi restaurante sin ninguna emergencia. Cité la cuarta enmienda. Le pedí que obtuviera una orden judicial. Se negó y me arrestó. Este arresto es ilegal y presentaré una demanda federal por derechos civiles. La declaración fue capturada con perfecta claridad en la cámara corporal de Sullivan, cada palabra preservada en audio de alta definición. Se convertiría en la pieza central de su caso. Una declaración de derechos hablada directamente a la cámara que sería utilizada contra el oficial y la ciudad. Chin salió del restaurante, su cámara grabando su caminata hacia el coche patrulla. Se inclinó por la ventana de Sullivan, su voz baja pero aún captada por ambos micrófonos. No hay nada ahí dentro. La cocina está impecable. El certificado de código de salud está vigente. Todo es legal. La mandíbula de Sullivan se apretó. Vuelva a entrar. La llevamos detenida. El trayecto a la tercera comisaría duró 20 minutos. Ambas cámaras corporales permanecieron activas, grabando el viaje a través del tráfico de la tarde. La cámara de Sullivan mostraba la carretera por delante, el reloj del salpicadero avanzando. 3:42 p.m., 3:55 p.m., 4:03 p.m. La cámara de Chin ocasionalmente se giraba para ver a Kesha, que estaba en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana. En la estación la procesaron por obstrucción a la justicia. Huellas dactilares, fotos y formularios. La cámara corporal de Chin grabó la expresión escéptica del oficial de registro cuando Sullivan explicó el arresto. ¿Se negó a permitirle registrar sin una orden judicial?, preguntó el oficial de registro, su voz cuidadosa. ¿Y la arrestó por eso? Obstruyó una indagación oficial, relató Sullivan, mientras su cámara grababa sus propias manos mientras completaba el informe de arresto. Tenía la facultad de realizar una inspección. ¿Disponía de una orden judicial? No la necesitaba. El agente encargado del registro intercambió una mirada con Chen, imagen capturada por la cámara, pero él continuó el proceso dirigiendo a Kesha a una celda de detención. La cámara de Sullivan grabó cómo la conducían, con los hombros erguidos y la cabeza alta. Miró hacia atrás una vez, directamente a la cámara de Sullivan. Su expresión decía: «Todo esto no ha terminado». Kesha estuvo detenida durante 6 horas antes de ser liberada bajo su propia responsabilidad. Los cargos: obstrucción a la justicia e interferencia en una investigación policial. El registro del arresto era público. Su nombre y su fotografía policial ingresaron al sistema. La reputación de su restaurante, potencialmente dañada por asociación con cargos criminales. Pero Kesha Washington no había pasado años construyendo su negocio en una comunidad que había presenciado demasiadas violaciones de derechos como para dejarse intimidar por un arresto ilegal. 3 días después de su liberación, entró en las oficinas de la Unión Americana de Libertades Civiles. La abogada que la recibió, una mujer llamada Jennifer Torres, con 15 años de experiencia en derecho constitucional, escuchó la historia con creciente interés. Cuando Kesha terminó, Torres se recostó en su silla, el sol de la tarde creando patrones en su escritorio a través de las persianas venecianas. ¿Sabe lo que dice la cuarta enmienda?, preguntó Torres. Kesha asintió. Protege contra registros e incautaciones irrazonables. Requiere órdenes judiciales basadas en causa probable. Es una de las protecciones fundamentales que se supone que se aplica a todos por igual, aunque sabemos que en la práctica no siempre es así. Exactamente, dijo Torres, sacando un bloc de notas legal. Y el oficial Sullivan la violó. Intentó registrar su negocio sin orden judicial.
sin consentimiento y sin circunstancias apremiantes. Cuando usted se negó, lo cual era su absoluto derecho, él la arrestó. Eso no es solo una violación de la Cuarta Enmienda. Eso es represalia por ejercer sus derechos constitucionales. Eso es privación de derechos bajo color de ley. Torres solicitó las grabaciones de la cámara corporal bajo la Ley de Registros Públicos de Minnesota. Cuando llegaron 2 semanas después, ella vio todo. Ambos oficiales completaron las grabaciones desde el primer acercamiento hasta el arresto y el registro. Las grabaciones eran demoledoras. Mostraban a Kesha citando con calma la Cuarta Enmienda, pidiendo repetidamente una orden judicial, explicando los requisitos constitucionales. Mostraban la agresión de Sullivan, sus amenazas, su entrada ilegal a su negocio, su arresto retaliatorio y, lo más importante, mostraban el registro de Chen en la cocina realizado sin orden judicial ni consentimiento, sin encontrar nada más que un establecimiento impecable y operado legalmente. Los cargos criminales contra Kesha fueron desestimados en menos de un mes. La fiscal, tras revisar las grabaciones de la cámara corporal, se negó a continuar con el caso. En su memorando de desestimación escribió: la acusada citó repetida y correctamente sus derechos de la Cuarta Enmienda. El oficial que la arrestó no tenía orden judicial, consentimiento ni circunstancias apremiantes que justificaran la entrada a las áreas no públicas de su negocio. El arresto parece ser de naturaleza retaliatoria. En aras de la justicia, todos los cargos son desestimados, pero la desestimación de los cargos criminales no fue suficiente. Torres presentó una demanda federal de derechos civiles. Kesha Washington contra la ciudad de Minneapolis, el oficial James Sullivan y la oficial Lisa Chen. La demanda alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, arresto falso, registro ilegal, represalia por ejercer derechos constitucionales e imposición intencional de angustia emocional. La respuesta inicial de la ciudad fue despectiva. Ofrecieron $15,000 para llegar a un acuerdo, una cantidad simbólica que insultó tanto a Kesha como a su abogada. Torres se negó. «Esto no se trata de dinero», le dijo a Kesha durante una sesión estratégica en su oficina. Se trata de establecer que la Cuarta Enmienda se aplica a todos, que los propietarios de negocios negros tienen las mismas protecciones constitucionales que cualquier otra persona, que los oficiales de policía no pueden registrar sin órdenes judiciales solo porque les da la gana, que la represalia por afirmar sus derechos es inaceptable. El caso fue a juicio 18 meses después del arresto de Kesha. La sala del tribunal estaba repleta de defensores de las libertades civiles, propietarios de negocios negros, organizadores comunitarios y residentes del sur de Minneapolis que vieron el caso de Kesha como propio. Las grabaciones de la cámara corporal se reprodujeron en el segundo día del juicio. El jurado observó ambas cámaras simultáneamente en pantallas divididas que mostraban la perspectiva de Sullivan y la de Chen de los mismos eventos. Vieron a Kesha citar educada pero firmemente la Cuarta Enmienda. Vieron las demandas cada vez más agresivas de Sullivan. Vieron la entrada ilegal, el registro forzado, el arresto retaliatorio. Vieron la declaración de Kesha en la parte trasera del coche patrulla, su clara enunciación de sus derechos y la violación de esos derechos. Cuando terminó el metraje, la sala del tribunal quedó en silencio. Varios miembros del jurado estaban visiblemente enojados, sus expresiones captadas por las propias cámaras del tribunal. Kesha testificó durante 3 horas. Explicó:
Crecí en Minneapolis, viendo a mi comunidad experimentar la vigilancia policial excesiva, aprendiendo mis derechos porque sabía que podría necesitarlos. Describió cómo construyó su negocio, creó empleos en su vecindario, se convirtió en un pilar de la comunidad. Sabía mis derechos porque tuve que hacerlo, le dijo al jurado, su voz firme a pesar de la emoción. He visto a demasiada gente en mi comunidad sufrir violaciones de sus derechos. Cuando el oficial Sullivan exigió registrar sin orden judicial, supe exactamente lo que estaba sucediendo. La cuarta enmienda dice que tengo derecho a estar segura en mi propiedad contra registros irrazonables. Cuando él exigió entrar, estaba ejerciendo ese derecho, y me arrestó por ello. Torres llamó a una profesora de Derecho Constitucional como testigo experta. La profesora Elizabeth Chen, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, explicó la cuarta enmienda en términos claros y accesibles. La cuarta enmienda protege contra registros irrazonables. Ella testificó: para un negocio comercial, en ausencia de consentimiento o circunstancias apremiantes, la policía necesita una orden judicial. Una denuncia anónima sin alegaciones específicas de actividad criminal no constituye causa probable para una orden judicial, y mucho menos justifica un registro sin orden judicial. La señora Washington estaba absolutamente en lo correcto en su comprensión de la ley. La exigencia del oficial Sullivan de registrar y su posterior arresto cuando ella se negó violaron derechos constitucionales claramente establecidos. El testimonio de Sullivan fue un desastre. Bajo contrainterrogatorio, Torres destruyó sistemáticamente sus justificaciones. Usted testificó que tenía autoridad para registrar sin orden judicial. ¿Qué autoridad? Mi autoridad como oficial de policía para investigar denuncias. Pero la cuarta enmienda requiere una orden judicial para los registros, ¿no es así? En algunas circunstancias. ¿En qué circunstancias puede la policía registrar un negocio comercial sin orden judicial o consentimiento? Sullivan vaciló. Cuando hay causa probable. Pero usted no tenía causa probable, ¿verdad? Tenía una denuncia anónima sin alegaciones específicas. El juez denegó su solicitud de orden judicial, ¿no es así? Sí, porque no había causa probable. El juez dijo que no había suficiente información. Porque no había causa probable, repitió Torres. Y, sin embargo, regresó al restaurante de la señora Washington e intentó entrar por la fuerza de todos modos. Tenía la obligación de investigar. Usted tenía la obligación de seguir la Constitución, dijo Torres, su voz elevándose. La cuarta enmienda no es una sugerencia. No es opcional. Es la ley suprema de la tierra, y usted la violó. La ciudad intentó argumentar que Sullivan tenía inmunidad cualificada, que un oficial razonable podría haber creído que sus acciones eran legales. Torres destruyó ese argumento con las grabaciones de la cámara corporal. Señoras y señores, les dijo al jurado en su alegato final. La señora Washington citó la cuarta enmienda. Explicó el requisito de la orden judicial. Le pidió al oficial Sullivan que obtuviera una orden judicial. Hizo todo bien y el oficial Sullivan la arrestó de todos modos. Ese no es un error razonable. Esa es una violación deliberada de derechos constitucionales claramente establecidos. Eso es exactamente lo que la inmunidad cualificada no protege. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La fase de daños y perjuicios tomó otra semana. El jurado escuchó testimonios sobre la angustia emocional de Kesha, su miedo a la policía, su trauma por ser esposada y arrestada por ejercer sus derechos.
Escucharon a clientes que dejaron de ir a su restaurante después de su arresto, preocupados por estar asociados con alguien que habían visto en una foto policial en línea. Escucharon a un experto en valoración de negocios que calculó el daño financiero a la reputación y los ingresos de su restaurante. Cuando el jurado anunció los daños, la sala del tribunal estalló en aplausos. $2.300.000 en daños compensatorios por angustia emocional, pérdida de ingresos comerciales y violación de derechos constitucionales. $2.400.000 en daños punitivos calculados específicamente para castigar a la ciudad por permitir que oficiales como Sullivan operaran sin la debida capacitación o rendición de cuentas. Total, $4.700.000. Kesha rompió a llorar, rodeada por su abogada, su familia, miembros de su comunidad. Torres observaba en silencio al jurado. Estos 12 ciudadanos comunes que habían examinado la evidencia y decidido que la cuarta enmienda importaba, que los propietarios de negocios negros tenían los mismos derechos que todos los demás, que una placa no daba a los oficiales la autoridad para ignorar la Constitución. Sullivan fue despedido a los pocos días del veredicto. Chen, que había participado a regañadientes en el registro, recibió una suspensión y reentrenamiento obligatorio en derecho constitucional. El Departamento de Policía de Minneapolis anunció reformas integrales, capacitación obligatoria sobre la cuarta enmienda para todos los oficiales, nuevas políticas que requieren la aprobación del supervisor antes de cualquier registro sin orden judicial de negocios, y revisión de las grabaciones de cámaras corporales para todos los arrestos que involucren presuntas obstrucciones cuando el sospechoso alega violaciones de derechos constitucionales. Kesha utilizó parte de su acuerdo para expandir su restaurante, contratando más personal de la comunidad, creando programas de capacitación laboral para jóvenes. Se convirtió en una voz poderosa en Minneapolis, hablando en reuniones comunitarias, enseñando a la gente sobre sus derechos constitucionales, compartiendo su historia de enfrentarse a un oficial de policía y ganar. Las grabaciones de la cámara corporal se convirtieron en una herramienta de enseñanza en facultades de derecho y departamentos de policía en todo el país. Un ejemplo claro de lo que sucede cuando los oficiales ignoran la cuarta enmienda y cómo los ciudadanos pueden y deben hacer valer sus derechos. Y en Minneapolis, el caso de Kesha Washington se convirtió en leyenda. Un recordatorio de que la Constitución protege a todos por igual, que los derechos afirmados son derechos preservados, y que a veces el acto más poderoso de ciudadanía es simplemente decir no cuando la autoridad se excede en sus límites. Si cree que la cuarta enmienda debe proteger a todos los estadounidenses por igual, que la policía necesita órdenes judiciales para registrar nuestros negocios y que defender los derechos constitucionales debe ser celebrado, no castigado, presione ese botón de suscripción y active las notificaciones. Mañana tenemos otra historia de coraje y principios constitucionales que no querrá perderse, porque la verdad capturada en cámaras corporales y defendida en los tribunales tiene el poder de recordarnos a todos que nosotros, el pueblo, otorgamos autoridad al gobierno, no al revés.